A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado parte de su identidad cultural a México. Semana a semana, vamos a hacer un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX, con Ismael Méndez. ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX. Me da mucho gusto saludarlos una semana más. Sean bienvenidos al episodio número 24 de este programa. Esta semana vamos a tener un episodio muy especial porque me acompaña un invitado de lujo para hablar de un tema súper interesante. Les cuento un poco de su trayectoria para quienes no lo conozcan y se den una idea del calibre de invitado que tenemos. Él es periodista, es una de las plumas más destacadas del periodismo narrativo. Ha escrito en Chilango, Gato Pardo, la extinta revista MX y Newsweek en español. Además, también ha sido conductor de televisión, ha estado en programas como Nocturninos y ha tenido también diversas secciones hablando de deportes en Imagen Televisión. Bueno, y por si no fuera poco todo esto, él ganó el Premio Nacional de Periodismo en el año 2007. Estoy hablando de Aníbal Santiago. Aníbal, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Hola, ¿qué tal, Ismael? No, muchísimas gracias a ti por tomarme en cuenta. Oye, ya hablé un poquito de tu currículum, pero cuéntame en qué andas actualmente, cuáles son tus proyectos o dónde colaboras. Pues mira, actualmente, digamos, con la pandemia se hace difícil el reporteo, la investigación en campo por todos los riesgos, pero bueno, en este momento estoy grabando podcasts hechos desde casa para un sitio de internet que se llama Así Como Suena, un sitio de podcast. Estoy haciendo aparte podcasts empresariales, como vendiendo podcasts a empresas de tecnología, en fin. Tengo mi columna en la revista Este País, mi columna semanal. Y bueno, y estoy dando clase, doy clase en una universidad que se llama SAE Institute, así que también estoy dando clase ahí. Así que bueno, digamos que con eso, en eso me estoy concentrando, ¿no? Perfecto, pues ya lo saben para que puedan seguir tu trabajo. Hablando de eso, no se olviden en seguirme en redes sociales. A mí me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook y en Instagram. Además, les recuerdo que pueden visitar mi sitio web leyendaurbana.com.mx. Y a ti, Aníbal, ¿cómo te pueden seguir en redes? Yo estoy en Twitter en @apsantiago y en Instagram estoy en @Aníbal Santiago. Pues bien, ya dicho esto, vámonos con el tema de hoy. Específicamente es sobre el robo de una pintura en una pequeña comunidad hidalguense. Pues es un caso del que en su momento no se habló tanto, pero que tiene una historia increíble. Parece el argumento de una novela policíaca más que algo que haya pasado en la realidad. Seleccioné el tema porque es uno de los reportajes que Aníbal ha hecho durante su carrera y además fue por este reportaje que ganó el Premio Nacional de Periodismo. Y pues me gustaría mucho rescatar esta historia. En primera, y antes de entrar de lleno con el caso, ¿cómo es que te enteraste de este robo y por qué decidiste escribir sobre él? Fue, eh, digamos que yo estaba en la revista Chilango hace más o menos 14 años y mi jefe en ese momento, Salvador Camarena, que es un periodista muy destacado, me dijo, hazme una lista de historias posibles para reportear. Sí, historias que sientes que tú que pueden ser interesantes, en fin, pero hazme una lista de 15 o 20 temas. Y pues había un editor de arte en ese momento en la revista Chilango y le pregunté, oye, ¿tendrás idea de si hay alguna historia por ahí perdida del arte en México que se pueda hacer una investigación? Y me dijo, mira, sé que en México es un gran problema el tráfico de antigüedades. Entonces, le mostré la lista a Salvador, en esa lista estaba, digamos, el tema de tráfico de antigüedades y me dijo, oye, pues me late ¿por qué no te vas por aquí? Y resulta que lo primero que hice en la redacción de Chilango fue poner en Google tráfico antigüedades DF y lo primero que apareció fue Antigüedades Rodrigo Rivero Lake. Entonces me di cuenta, empecé a indagar y me di cuenta que era un personaje muy conocido en todo el tema de antigüedades, de venta de antigüedades, que era un anticuario muy reconocido y que tenía tiendas, en fin. Llamé por teléfono para concertar una entrevista porque sentía que él me podía dar pistas y enseguida su secretaria me dijo que sí, me dijo, ¿la quieres mañana? Le dije, mañana.
A la siguiente mañana que lo iba a entrevistar, que tenía que ir desde el Monumento al Caminero en Tlalpan hasta Polanco, antes de entrevistarlo me metí a googlear quién era el personaje, me levanté tempranito, yo soy muy madrugador, y resulta que en Google Noticias aparecía una pequeñita nota, muy chiquitita, de dos parrafitos del San Diego Herald Tribune, un periódico de Estados Unidos, que decía que un cuadro que estaba en el museo y que había sido vendido en varias decenas de miles de dólares, al parecer había sido robado en México. Y entonces me llamó muchísimo la atención. Bueno, y lo que decía esa nota era que el vendedor del cuadro robado era un antiguario llamado Rodrigo Rivero Lake. Entonces, cuando, digamos que seguí leyendo digamos, en el transcurso hacia su casa, yo ya sabía que estaba involucrado en el robo, en la venta de arte sacro antiguo de México robado. Entonces, cuando llegué, pues bueno, empecé a hacer una entrevista de ángulos diferentes, conocer su historia, en fin, y ya después ataqué el problema. Digamos, lo ataqué y le dije, oye, hay una denuncia contra usted, que usted vendió arte robado, y bueno, y ahí empiezo a narrar. Y que, digamos, en el reportaje que salió en la revista Chilango, empiezo a contar todo lo que me ocurrió en ese encuentro con Rodrigo Riverley, que fue uno de varios encuentros, en donde pues él presenta muchas evasivas, pero de una manera increíble. Es un tipo brillante, inteligente, divertidísimo, casi, casi cinematográfico, y bueno, y entonces, digamos, en la medida que él me iba dando evasivas, en fin, él mismo se iba pintando a sí mismo con una riqueza insólita. Y bueno, y a partir de ahí empecé a tirar de la madeja, decir, a ver, ¿qué fue lo que pasó aquí? Ya buscando a múltiples fuentes que ya no eran estrictamente él, ¿no? Claro, es muy importante creo que lo que menciona sobre el tema del robo y la venta de antigüedades y del arte sacro. De hecho, es un tema o es un problema que va a la alza aquí en México. El periódico Excelsior publicó en 2018 un artículo en el que, según varias fuentes religiosas que ellos recopilan, se registra que cada semana 26 iglesias mexicanas sufren robos, sobre todo de óleos y esculturas. Tan solo entre el año 2001 y el año 2010 se sabe que fueron robadas más de 400 obras de arte sacro correspondientes a la época virreinal, las cuales pues pueden alcanzar precios elevadísimos de entre 35,000 a 150,000 dólares. Encontré también que Puebla es el estado que registra mayor número de robo de arte sacro en las iglesias, seguido de Tlaxcala, Estado de México, después por ahí está San Luis Potosí e Hidalgo, que es del tema que vamos a hablar en esta ocasión. Lo malo de todo esto es que estos delitos quedan impunes porque la recuperación de esculturas y obras de siglos pasados robadas pues es casi imposible porque no hay catálogos. Encontré otra nota del Universal en el que pues se entrevistó a personas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ahí determinaron que la responsabilidad de registrar estos bienes culturales sí recae en el INAH, pero han determinado también que es un trabajo muy complicado porque son muchísimas obras las que hay y también son muchísimas iglesias las que existen en todo el país. Entonces creo que es por eso que el caso que vamos a contar hoy resulta atípico, porque logró rastrearse y llegar a un desenlace. Esta historia comienza en el año 2000 en el pueblo San Juan Tepemazalco, ubicado en el estado de Hidalgo. Aníbal, cuéntanos cómo empezó todo, cómo fue el robo, cómo se enteraron del robo las personas que viven ahí. Bueno, digamos que una mañana esta era una iglesia que prácticamente estaba cerrada. San Juan Tepemazalco es un pueblititito chiquitito de 250 personas en Hidalgo, de 4 manzanas, y digamos que ya no se justifica que haya un cura que oficie misa por tan poca gente que hay. Digamos que hay un cura itinerante, y esta iglesia, digamos, se abre para primeras comuniones, para casamientos, en fin, en ocasiones, digamos, muy eventualmente. Y resulta que el sacristán se levantó una mañana para ir a la iglesia que él vigila, y en realidad va su hermana y toca la puerta de la casa donde vive este hombre, el sacristán,
y le dice, oye, ¿sabes qué? Francisco Granados, el sacristán, le dice, Francisco, ¿sabes qué? La puerta de la iglesia está abierta, algo pasó. Y resulta que Francisco, un señor muy mayor, que en ese momento, hace 14 años, tendrías arriba de 70 años, y pues bajó a la iglesia. Efectivamente la puerta estaba abierta y se dio cuenta que faltaban tres cuadros que históricamente habían estado ahí. Digamos, dos eran cuadros de San Juan Bautista, digamos, retratos muy clásicos, y otro era un cuadro que el pueblo no había pelado demasiado, digamos que era un cuadro medio despintado, antiguo, que estaba en lo alto de un muro, pero que el pueblo en realidad no le daba mayor valor, pero bueno, pertenecía a esa iglesia. Y bueno, y a partir de lo que observó él, se dio cuenta que los ladrones porque lo habían dejado así, se habían descolgado, es decir, habían logrado por una de las bardas de la iglesia subir al campanario, trepar al campanario. Ahí amarraron una cuerda y con una cuerda bajaron a la nave principal del templo y descolgaron estos cuadros, estos tres cuadros, y tranquilamente, con una escalera que había en el propio templo, y tranquilamente abrieron el portón de la iglesia y se fueron. Y bueno, y a partir de ahí inicia, digamos, una investigación policial muy compleja en la que estuvo la DEA, la PGR, el gobierno mexicano de los Estados Unidos, en fin. Y que bueno, construyó casi un thriller, una película de acción pues, maravillosa, increíble, con un montón de personajes y de intrigas. Pero digamos, fue así como el sacristán, este hombre Francisco Granado, se dio cuenta que habían entrado a la iglesia. Pues al parecer eran unos profesionales los que perpetuaron el robo, ¿no? Porque para bajar con la cuerda, para tener todo el material listo, pues sí tenían como un plan específico para hacerlo. Hay algo que me parece curioso sobre el tema del robo, y es que una noche antes era la fiesta de un pueblo vecino, ¿no? Que se fueron, prácticamente todos los habitantes del pueblo se fueron al pueblo vecino de Zempoala, que estaba más o menos a 1 kilómetro de ahí, porque estaban celebrando la fiesta de ese pueblo, ¿no? De la Virgen del Refugio, y pues también fue más fácil para los ladrones hacer esto. Claro, digamos que los ladrones, digo, es muy probable que fueran habitantes de la zona porque sabían cuándo San Juan Tepelmazalco iba a estar vacío, porque toda la gente del pueblo, de este pueblo que no tiene grandes, en realidad no tiene festividades, se fueron a festejar con los vecinos de Zempoala y ahí hubo pulco, hubo fiesta, hubo feria, diversión, baile, un grupo que se llamaba Cherokee, en fin. Y entonces, claro, los ladrones entraron al templo cuando pues, San Juan de Pemazalco estaba teniendo casi una noche de pueblito fantasma. Había muy poca gente y se habían quedado, digamos, algunos ancianos en sus casas, pero se daban las condiciones para que no hubiera para que no los descubrieran, no los viera ningún habitante, pudieran entrar cómodamente. Claro, fue mucho más fácil y sí, creo que tienes toda la razón, debió ser alguien de ahí porque sabían perfectamente que no iba a haber prácticamente nadie en el pueblo y pues como lo dices, ¿no? Tranquilamente pudieron hacer este crimen. Ahora creo que ya podemos hablar un poco de la obra que fue robada. Bueno, me comentas que fueron 3 obras, pero pues esta fue la que se le dio mayor seguimiento o la que se pudo rastrear de mayor manera, ¿no? Que es una pintura llamada Adán y Eva expulsados del paraíso, me parece. Es Adán y Eva o Desterrados del Paraíso. Sí, es una obra increíble. O sea, no se llevaron los ladrones cualquier obra. Se llevaron una pintura virreinal de 1728 con muchos elementos surrealistas, digamos, adelantados a su tiempo. Por ejemplo, digamos, están Adán y Eva vigilados por el arcángel Miguel, pero hay, por ejemplo, una serpiente con ojos de perro, hay elefantes miniatura, hay una especie de elefante, de leones cíclope, en fin, hay muchos elementos insólitos, hay colibríes que están nadando en un lago, adentro del lago. Es decir, hay muchos elementos como adelantados a su tiempo, como un arte
casi futurista, pese a que en el siglo XVIII el arte virreinal era clásico, era en términos generales realista, y aquí como un pintor con una maravillosa imaginación que vio un mundo casi te diría, bajo los efectos de drogas, o sea, era algo increíble y bueno, y, y claro, los ladrones se llevan este cuadro, seguramente, digamos, dirigidos por alguien, probablemente por Rodrigo Rivero Lake, entregaron este cuadro directamente a Rodrigo Rivero Lake o a alguien que fungió como intermediario y bueno, y después ese cuadro es vendido al Museo de Arte de San Diego en cerca de $50,000, ¿no? Pero sí, ese cuadro en sí mismo tenía por todos sus elementos un valor muy especial, pero lo interesante también es que para aumentar el precio, digamos, para hacerlo aún más atractivo, pese a que ya era muy atractivo, se mandó restaurar este cuadro antes de venderse ilegalmente a los Estados Unidos. Este cuadro se restauró y se le agregaron muchos otros elementos fantásticos, pero que no estaban en el original. O sea, digamos, de alguna manera se desvirtuó, se manchó este cuadro, se le agregaron colores, se le agregó pintura acrílica y cuando estaba hecho con óleo se le agregó resistol, es decir, se hizo una barbaridad para que el cuadro fuera aún más atractivo, ¿no? Claro, de hecho, sí, si ustedes tienen la oportunidad, busquen el título del cuadro. Hay algunas imágenes en Google donde pueden apreciar, no son de tan buena calidad, pero se pueden apreciar ciertos elementos. Y sí es un cuadro adelantado a su época. De hecho, pues hay ciertas personas que llegan a compararlo un poco con la obra de Bosco, ¿no? Por el tema de todos estos elementos tan raros que pone y que pareciera que están fuera de contexto. Ahora, mencionas que fue restaurado, pero también hay algo que tú en lo que enfatizas dentro de tu reportaje, que es que no se lo dieron a un restaurador porque esto iba a ser sumamente caro. Entonces lo que hicieron más bien fue conseguir a un buen pintor para hacer estos arreglos, ¿no? Que a final de cuentas, pues él como que reimaginó la obra y empezó a meter estos elementos y fue que sí, que metió elementos que no están en el original y que incluso se borraron algunos otros elementos. También mencionas que fue, bueno, que le hicieron un marco específico para poder venderlo al museo, ¿no? Claro, fue tan torpe lo que hicieron, se vulneró de tal manera el original que efectivamente, que no fue un restaurador profesional que se hubiera ocupado de resaltar, digamos, los valores originales de la obra, sino que le hizo agregados como se hubieran podido hacer en un negocio de rótulos, con una mano más o menos afinada. Por eso se considera que no se invirtió en un buen restaurador, ¿no? Y también un factor muy importante, que digamos, también, digamos, la historia de este cuadro y todo lo que pasaba alrededor se volvía interesante, es que los objetos, las pinturas, todos los objetos artísticos que están en las iglesias son patrimonio nacional. No pueden salir de las iglesias, no pueden ser vendidos, ni tampoco pueden ser sacados al extranjero y mucho menos vendidos al extranjero. Cualquiera de estas cosas, sacar uno de estos objetos de la iglesia o venderlos al extranjero o mandarlos a otro país son delitos graves. Digamos, son delitos federales perseguidos en ese momento por la Procuraduría General de la República, actualmente por la Fiscalía, ¿no? Digamos, no es cualquier cosa, no te estás robando un cuadro cualquiera de una galería, no te estás robando parte del patrimonio nacional, pues porque el arte forma parte o es propiedad de la sociedad mexicana y explica pues, el desarrollo histórico de este país. Por eso lo que le estaba pasando en ese momento al anticuario Rodrigo Rivero Ley, que era muy grave, y bueno, y ahí en el reportaje se cuentan todas sus reacciones viscerales, preocupadísimo por lo que le podía pasar a él si se lo declaraba culpable, ¿no?
Sí, justo que eso que mencionas, de hecho es bien sabido porque no aplica únicamente para este tipo de arte sacro, digámoslo así, sino que también aplica, por ejemplo, a figuras o a esculturas encontradas que datan de la época prehispánica. O sea, si por ejemplo, si tú te encuentras una y te la llevas a tu casa, pues también es considerado como un delito, ¿no? Eh, ya que mencionas de nuevo a Rivero Lake, me gustaría que retomáramos esa parte, porque sí, justamente incluso tú le llegas a preguntar que cómo llegó a sus manos el cuadro, ¿no? Y es algo que platicábamos fuera de los micrófonos, que él empezó a entrar en contradicciones, ¿no? Que primero había dicho que era por medio de patronatos como lo había adquirido, pero después entró en una contradicción cuando tú buscaste más información. Sí, a mí, bueno, o sea, es increíble cómo se iba por otros lados y me quería como llevar por otros caminos la historia, y entonces cuando yo le pregunto eso me empieza a hablar del Louvre y me empieza a hablar de otras situaciones y como que me empieza a querer, digamos, persuadir de su genialidad y del valor de lo que hace y de sus aventuras, porque es un hombre que incluso se ha disfrazado de cura para poder transportar arte religioso entre diferentes países, haciéndose pasar por cura y él lo reconoce, en fin. Así que, pues sí, digamos que él tiene como una habilidad muy especial para irse por la tangente, aparte porque es un erudito, y él le dice a la PGR en ese momento que se lo habían vendido a él unas viejecitas y a mí me dijo, yo lo adquirí a través de un patronato, pero nunca me dijo qué patronato, ni cómo se llamaba, ni nada. Digamos que a la autoridad le di una versión y a mí me dio otra versión. Sí, que justo él, como bien lo mencionas, pues es un tipo que es muy listo, que sabe y sobre todo que sabe de su negocio, ¿no? De hecho, él es el único anticuario mexicano, bueno, hasta hace algunos años, no sé si ya no sea el único, pero es el único que era miembro de la Oriental Ceramic Society de Londres. Entonces, pues eso habla mucho de todo lo que ha hecho y de todo pues, lo que ha investigado, porque también ha estado publicando artículos en ciertas revistas que hablan de arte, de antigüedades y todo este tipo de cosas. Claro, incluso tiene libros también publicados y es como es el anticuario número uno como de las altas esferas políticas. Digamos que nuestros impuestos terminan siendo adquisiciones de antigüedades de Rodrigo Rivera Lake y también de grandes empresarios. Los más grandes empresarios de este país, las antigüedades que compran y los cuadros antiguos que compran, que están valuados en verdaderas fortunas, se los compran a Rodrigo Rivera Lake. Que tú lo comprobaste, ¿no? Estando en su casa o en su estudio, viste todos los lujos con los que se maneja. Sí, es muy impactante, digamos, tiene como servidumbre y meseros y, o sea, como empleados de limpieza y vive en un penthouse, es como un soltero maduro, tenía en ese momento, si no me equivoco, 57 años, ahora será un hombre de 71, pero era como un galán de ojos claros, delgado, nos atendió en una bata, y te sirve, digamos que como que te va seduciendo, te sirve un té y te dice, ah, bueno, este té que te estás tomando es del imperio, no sé qué, chino del siglo XIV, Wow. y de pronto ve que clavas la mirada en un cráneo y te dice, ah, ese es un cráneo de Cusco que lo traje tal, y ese es un gran portón de la India, de tal ciudad que me lo traje completo. Vive, digamos, en un penthouse que está atiborrado de objetos, te podría decir que son miles y miles y miles de antigüedades, donde él vive solo, digamos, en ese momento por lo menos era como un soltero cotizado y afamado, digamos, con aires de Mauricio Garcés. Claro, y bueno, qué increíble todo esto que nos comentas porque pues nos ilustra mucho con la clase de persona que estabas y pues que se dedican a todos estos temas, ¿no? Y pues ganando muchísimo dinero con este tipo de ventas
que pues prácticamente son ilegales. De hecho, ya si hablamos de la venta, pues ya nos habías adelantado un poco que pues el cuadro fue vendido al San Diego Museum of Art de Estados Unidos, que pues es uno de los museos de arte más importantes porque ha exhibido o exhibe obras importantísimas, como por ejemplo tiene algunos Picasso, tiene Dalí. Entonces pues es un museo que no es poca cosa. Sí, es un museo muy reconocido en un parque precioso de San Diego, que es el Parque Balboa, que es como un gran centro donde se conjugan áreas verdes hermosas, lagos, museos de ciencia, museos de arte, senderos para caminar, es como la joya de la ciudad de San Diego y sí, efectivamente, Adán y Eva expulsados del paraíso, pues convivió con pinturas de personajes históricos de la pintura, como Picasso, Gauguin o Dalí, ¿no? Sí, y que pues no es poca cosa para que lo pusieran en ese museo y para que estuviera prácticamente siendo vecino de estas obras. Ahora, me parece que por ahí sí fue, o sea, sí llegó a ser exhibido, ¿no? Un par de meses, pero de repente pues la curadora del museo como que notó algo raro al estar viendo unas cartas o algunos documentos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es que se dieron cuenta de que quizá ese cuadro había llegado ahí de forma ilícita? No, digamos que ese cuadro llegó y una curadora, digamos, estos personajes que estudian los cuadros que llegan y que se adquieren por parte de los museos y que crean las fichas informativas que van al lado de los cuadros, en fin, quería dar información de este cuadro para, digamos, información de divulgación del propio museo para que la gente supiera que estaba viendo y entonces llegó a sus manos un catálogo de arte religioso mexicano y ahí detectó una imagen del cuadro y el origen y decía que ese cuadro pertenecía a un pueblo llamado San Juan Tepemazalco y ahí dijo, ¿cómo es que este cuadro pertenecía a este pueblo y ahora está aquí, ¿no? Y entonces ahí, digamos, habla con ella manda unos emails a las autoridades o cartas, creo que cartas en ese momento a las autoridades de cultura de Hidalgo y las autoridades de cultura de Hidalgo se enteran de que efectivamente ese cuadro era patrimonio nacional, estaba originalmente en el pueblo de San Juan Tepemazalco y empiezan a indagar y digamos descubren que había una denuncia que estaba ahí archivada del robo de este cuadro porque los habitantes del pueblo después de que el sacristán descubre que el cuadro ya no está, pues meten una demanda a la policía, una denuncia diciendo que se robaron ese cuadro, pero bueno, como tantas investigaciones en México, jamás se supo nada hasta que la curadora dice, este cuadro que aparece en este libro, en este catálogo mexicano, pertenece a este pueblo, digamos, da el pitazo a las autoridades de Hidalgo se empiezan a mover e incluso algo muy interesante es que las autoridades de Hidalgo se dicen, este cuadro es nuestro, o sea, y este cuadro no debió salir. Y los ladrones habían dejado el bastidor del cuadro tirado en la propia iglesia. Cortaron la tela para hacer menos aparatoso el robo y no tener que ir por las calles con el gigantesco marco, la estructura sólida. Y las autoridades de Hidalgo recuperan el bastidor y mandan unas muestras químicas del bastidor donde había restos de pintura al Museo de Arte de San Diego para que lo cotejen y para que se den cuenta que los pigmentos y las capas de pintura que habían quedado como restos del bastidor coincidían con el cuadro que en el Museo de Arte de San Diego habían recibido. Y así se empiezan a hacer las comparaciones y las investigaciones y efectivamente sale a luz pues, que el bastidor del cuadro robado y el cuadro robado coincidían, ¿no? Oye, ahora que comentas esto, me parece muy curioso que, por ejemplo, esta curadora haya encontrado la relación en este catálogo o haya encontrado la obra tal cual en el catálogo
lo que me parece curioso es que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, no lo tuviera como dentro de su registro. O sea, sí estaba en un catálogo, pero ellos no lo tuvieran en su registro. Porque de hecho, cuando se hace la venta a este museo de San Diego, pues ellos aprueban que el cuadro es propiedad de Rivero Lake, porque no lo tienen dentro de sus catálogos tal cual del INAH. Entonces, eso me parece muy extraño también. Claro, y también hay un acto de corrupción. Se ve que en algún momento Rodrigo Rivero ya estaba presionado por las autoridades. El Museo de Arte de San Diego le dice, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Tú nos vendiste un cuadro robado? Y en el momento, digamos, si no me equivoco, un par de años después del que el cuadro es vendido a los Estados Unidos, Rodrigo Rivero Lake obtiene el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia para vender el cuadro. O sea, el permiso que dio el INAH salió de venta del cuadro, salió dos años después de que el cuadro se vendió. Un absurdo total. Lo Wow. que quería Rodrigo Rivero Lake, o eso es lo que piensan las autoridades, que se quería proteger y de alguna manera decir, oigan, yo tengo todos los permisos, esto no es nada ilegal, pero cometió digamos, la torpeza en este acto de corrupción de dejar una fecha posterior a la venta, ¿no? Cuando pues, la autorización del INAH tendría que haber surgido antes de la venta del cuadro, era como un sinsentido absoluto, ¿no? Sí, porque pues obviamente ya cuando se sintió presionado fue cuando empezó a hacer estos trámites, que mira, justamente yo pensaba que había sido antes de que empezaran a investigar el cuadro, que él había sacado pues este permiso para poder ser vendido. Entonces, pues sí, ahora ya cobra mucho más sentido todas estas actitudes y todas estas contradicciones tan sospechosas que tiene Rivero Lake. Claro, Em, sí, sí. y bueno, ya que descubrieron que este cuadro había sido robado para ser vendido al Museo de Arte de San Diego, ¿qué sucedió ahí ya después? ¿Cómo se empezó a tramitar que fuera devuelto? ¿Qué sucedió después de que ya se dieron cuenta pues, de que tenían un cuadro robado prácticamente? Bueno, ahí lo narro en la historia, hay como un intercambio de pruebas científicas, de documentos, se pasan los catálogos, se pasan las fotos, interviene también en algún momento el cónsul mexicano en San Diego. También se vuelve muy interesante porque se empieza a volver como un acto de colaboración entre la DEA, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y la Procuraduría General de la República Mexicana. Empieza como un thriller policial, en donde hay como un estire y afloje, y se intenta clarificar de dónde viene este cuadro, si efectivamente forma parte de un saqueo, en fin, hasta que finalmente vuelve a México y ahí, digamos, los restauradores mexicanos de la Escuela de Restauración que está ahí por el Museo de las Intervenciones se dan cuenta de las barbaridades que se habían cometido con el cuadro para venderlo a mejor precio, ¿no? Por ejemplo, al huerto del Edén se le inventaron como dos querubines, dos angelitos. Para darle simetría al cuadro se agregó una franja de tela a la derecha. Como el corte se había hecho con mucha violencia, el corte de la tela del bastidor en el momento del robo, se había eh, cortado una frase escrita en el virreinato que decía, aquí es el destierro, y entonces como el pintor que recibió este cuadro no tenía ni idea qué era lo que decía eso, porque estaba mutilada esa parte de la leyenda, pues directamente pasó una mancha de pintura por arriba de esa leyenda parcial y esa parte también se quitó. A la derecha también como que se le inventaron montañas, flores, frutales, unos conejitos, o sea, ya se hizo una barbaridad. Y entonces también es muy interesante todo lo que empiezan a hacer, digamos, los expertos en arte, en restauración de arte en México para devolver, para quitar todos esos elementos que violaron la pintura original para poder regresar al cuadro, digamos, con todos los elementos originales que finalmente se entregan al pueblo como en una gran fiesta, ¿no?
Sí, que prácticamente fue la restauración de la restauración, ¿no? Porque fue como arreglar lo que habían hecho. Y dato curioso que también mencionas en el reportaje, que es que a final de cuentas los encargados de hacer esta segunda restauración, si se le puede llamar así, en total trabajaron 2.300 horas para que pudiera quedar listo otra vez y ser devuelto pues a su lugar de origen. Como bien lo mencionas, pues hicieron una fiesta con pues personas invitadas para poder regresarlo al pueblo. Y bueno, nos mencionas que se regresa, pero creo que en ese momento cuando estabas realizando el reportaje no lo habían colocado otra vez dentro de su lugar donde estaba antes, ¿no? Regresarlo en ese bastidor. ¿Supiste qué sucedió después de que No, terminara yo este digamos que reportaje? el reportaje termina cuando todavía está el trabajo de restauración, cuando ya existía como la planificación de que iba a haber un gran evento para la recuperación del pueblo, que digamos paradójicamente incluso los habitantes lo dicen, ¿no? O sea, el robo de esta obra hizo que este pueblo, del que nadie sabía nada, ahora esté, ¿no? En las páginas de los medios de comunicación, que las autoridades hablen del pueblo, digamos, el pueblo había salido del olvido por este robo. Y bueno, yo ya, digamos que a mí ya no me tocó verlo, porque, digamos, la fecha de cierre de mi reportaje fue antes de la fiesta, pero sí supe que hubo una fiesta y que pues, hubo una gran pachanga para recibir al cuadro y hubo como una revaloración del pueblo de ese cuadro increíble que, pues que ya era otra vez parte de ellos, ¿no? Oye, qué interesante eso que comentas de que empezó a ser tomado en cuenta el pueblo, porque hubo un caso no similar, pero sí con una obra de arte que no sé si recuerdas, el Exe Homo, que fue restaurado por una mujer ya mayor y que prácticamente lo arruinó, ¿no? Hizo una restauración que no tenía nada que ver con el original y que fue motivo de burlas en internet, en redes sociales. Pero lo que muchos no saben de esa historia es que también el pueblo donde se encontraba ese cuadro empezó a ser tomado en cuenta porque también era un pueblo olvidado, que si bien era en otro país, pues pasó algo similar, me parece muy curioso. Claro, sí, 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 no, incluso en algún momento, cuando empecé a hacer la investigación y me acerqué a una de las autoridades del pueblo y le dije, ¿qué otra cosa importante ha pasado en este pueblo? Le dije, aparte del robo de la obra. Y me dijo, una vez mataron a una gallina. Una vez se robaron una gallina y la mataron, algo así. O sea, eso era, digamos, lo más significativo en la historia del pueblo, ¿no? O sea, un pueblo en el que no había pasado nada, ¿no? Que sí, y que hay muchos pueblos así en México que no se sabe de su existencia incluso, y que pues sí, prácticamente no pasa nada. De hecho, en tu libro tienes un par de historias más de pueblos de este tipo. Si quieres ahorita lo abordamos cuando estemos cerrando el episodio. Em, pues también hay algo que mencionas al principio del reportaje, que justamente ya había habido otros robos en este pueblo, pero no se había hecho nada. Incluso se habían robado un cáliz, me parece, y ciertas obras más, pero fue justamente hasta que se robó esta pintura que sí se hizo la investigación. Claro, digamos que es un problema de los pueblos en México, como que hay una serie de ladrones scouts que están recorriendo a las poblaciones de México y entran en las iglesias y sacan todo lo que hay. O sea, claro, como son grandes tesoros que están en las iglesias y las iglesias de los pueblos, pues no tienen grandes sistemas de vigilancia ni tienen policías. Los propios curas, porque incluso lo cuento, los propios curas se robaron el cáliz de Cristo y algunos otros objetos. Los propios curas que son asignados a los pueblos se llevan los objetos, ya hacen negocios, se quedan con eso. Y después hay ladrones profesionales que se dedican a vaciar las iglesias de arte religioso, de objetos de oro, de plata y para revenderlos, ¿no? Para revenderlos seguramente en unos cuantos pesos y bueno, y después están los grandes anticuarios que incluso uno si va a las tiendas de antigüedades en la Ciudad de México se da cuenta que muchos son objetos sacados de las iglesias, arrancados de las paredes, desempotrados de los altares, o sea, son como, no son robos delicados, son como grandes actos de barbarie en donde se arrancan de tajo pues todo eso que forma parte de los pueblos. Siento que también
es simbólico, digamos. Uno diría, pues es un cuadrito que se robó, ¿no? Pero bueno, siento que ese sistema de quitarle a los pueblos sus bienes, su historia, despojarlos de todo, dejarlos desnudos, desamparados, ¿no? Así como se les roban las obras de arte en sus templos, pues bueno, son saqueados en todos sentidos. Y bueno, y se puede verificar. En los pueblos de México, pues nada, están vacíos, están sin riqueza, en una situación muy, muy precaria, ¿no? Sí, que bueno, muchas veces prácticamente es lo único que poseen, ¿no? Y ni siquiera, por ejemplo, es propiedad de los habitantes, sino que pues es de su iglesia y es a donde van, porque pues tampoco hacen como muchas cosas y tienen una devoción muy grande este tipo de pueblos. Pues creo que así termina la historia, pero pues ya mencionaste muchas cosas acerca de los pueblos y sí, es que hay consideraciones. Yo creo que como conclusión, creo que sí es un poco preocupante que no se tenga en primera el registro del patrimonio y en segunda estuve leyendo también que muchas iglesias o que los encargados de las iglesias no se acercan a las instituciones para que no sigan sucediendo este tipo de cosas. Pero también hay algo importante a destacar que bueno, muchas veces también no se acercan porque son poblaciones muy alejadas y entonces tienen que recorrer muchos kilómetros, ir incluso a la ciudad para poder encontrar una fiscalía y poder hacer este tipo de denuncias. Por otro lado, también creo que muchas de estas obras pasan al olvido, como tú lo comentaste. Esta pintura estaba descuidada. Cuando se la robaron, ni siquiera los pobladores o quienes administraban la iglesia ni siquiera se acordaban muy bien qué elementos tenía o cómo era. Y pues es una lástima, ¿no? Porque seamos creyentes o no, creo que son elementos culturales y artísticos muy importantes que sobre todo pues retratan una época también sumamente importante para México como lo es el virreinato. No sé si tú quieres agregar algo más. No, 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 pues efectivamente es una pena lo que ocurre. También se entiende que los pobladores no hagan las denuncias, porque imagínate, pueblitos alejados a veces de las cabeceras municipales, y también influye, digamos, el drama que está viviendo este país en términos de inseguridad, la negligencia de las autoridades policiales por investigar todo lo que pasa en términos de asesinatos, de desapariciones, de secuestros. Digo, negligencia por un lado, el no deseo por investigar y por otro lado, autoridades superadas, o sea, cómo hacen las autoridades mexicanas para investigar 100,000 desapariciones de personas de 2006 para acá. No, no, o sea, no hay capacidad humana que logre, que pueda desentrañar este tipo de delitos masivos. Entonces, si esos grandes acontecimientos, esos grandes dolores de nuestro país no se resuelven nunca, imagínate confiar que el robo de una obra de arte se va a resolver, cuando necesitarías agentes especializados. Entonces, pues nada, como que la gente lo deja pasar y dice, bueno, ya nos robaron todo, ni modo, pasemos otra cosa. ¿Qué esperanza se puede tener de que un caso así se pudiera aclarar? ¿No? Digamos que San Juan Tepemazalco corrió con la fortuna de que la curadora en San Diego se dio cuenta que había algo que no checaba y a partir de ahí inició todo esta historia, pero es un caso único, ¿no? Y que además de este problema de poder rastrear todos estos robos, pues también estamos hablando de arte que está siendo manejado por las altas esferas, como bien lo comentabas, que no se lo lleva cualquier persona para venderlo por internet, ¿no? Sino que son obras que sí se venden a políticos, se venden a museos de este calibre y pues es muchísimo más complicado también con temas de corrupción, pues poder hacer algo al respecto. Quería recomendarles algo, ya que estamos hablando de arte sacro, pues yo los invitaría a que visiten el ex convento del Carmen, que está ubicado en San Ángel, porque es un museo impresionante que tiene una de las colecciones de arte sacro más grandes y más importantes de todo México. Entonces, pues yo les hago esta recomendación y también, si les gustó esta historia, pues Aníbal, como les comentaba, tiene un libro que se llama México, Tierra Inaudita,
que fue publicado hace un par de años solamente y en el que reúne además de esta historia otras 18 historias también impresionantes, que a veces pueden parecer muy cotidianas, pero que tienen este trasfondo muy curioso y que además Aníbal, como es un gran narrador, le busca otra perspectiva a estas historias. No sé si quieres hablarnos un poquito de tu libro y pues decirnos dónde pueden los escuchas conseguirlo, dónde pueden comprarlo para que se adentren un poco más de estas historias mexicanas. Bueno, pues sí, México Tierra Inaudita se publicó hace un par de años, una editorial española, argentina, mexicana que se llama Malpaso. Y bueno, sí, reúne como, digamos, 19 investigaciones mías que arrancan más o menos en el año 2006. Digamos, la última es como por ahí del año 2017, digamos, son 11 años de trabajo que están integrados ahí. Y son justamente, digamos, esta es la única historia que se publica ahí que tiene que ver con un tema netamente artístico, digamos. Pero bueno, son historias que me he ido encontrando a lo largo de mi carrera como periodista, en donde, bueno, yo lo que lo busco como poner la cámara o poner el ojo en un lugar distinto. Intento que sean historias de historias surgidas del anonimato, es decir, que no hayan tenido previamente impacto en los medios de comunicación y que sean particularmente conocidas, de personajes a veces, entre comillas, ordinarios, pero que en el fondo son extraordinarios. Y me gusta como descubrir las maravillas en las historias de la vida cotidiana. Son relatos muy diversos, algunos de ellos tienen que ver un poco con la violencia que se desató en México y a partir del sexenio de Felipe Calderón. Algunas, digamos, tienen un tono más violento, aunque intento que mis historias no, las historias que tienen violencia no sean reconstrucciones de los episodios violentos. Este tipo de reconstrucciones, siendo que lo han hecho muy bien otros periodistas y no es mi especialidad, sino que intento irme como por otros ángulos de las historias, como agarrar vertientes que no necesariamente sea la sangre explotando por todos lados. Y bueno, y es un libro, le ha ido bien, estoy contento, ha tenido como buena respuesta y se puede conseguir en muchas librerías, en Gandhi, en El Sótano, en Educal, en Fondo de Cultura Económica. Y también está la versión electrónica para, digamos, para los tiempos COVID, en donde uno no puede salir a comprar libros o no es conveniente, y también en Amazon o en todas las otras plataformas electrónicas también se puede adquirir, ¿no? Claro, la verdad les recomiendo muchísimo el libro. Yo lo leí poco después de que salió y es impresionante. Muchos de los relatos, de hecho, como es una compilación, yo los había leído porque yo era un lector asiduo de la revista MX y pues Aníbal colaboró ahí. Entonces, pues de repente me encontraba estos reportajes y hay uno en específico que me parece, cuando hablaba de darle la vuelta a los temas, que me parece muy curioso, que es el de los 15 años de Rubí, de esta quinceañera que fue viral en redes sociales. Aníbal fue a hacer el reportaje, pero no el día de la fiesta, sino que llegó un día después para ver prácticamente la cruda de la fiesta, ¿no? Y también la cruda realidad que se vive en Laguna Seca, en San Luis Potosí. Entonces, les recomiendo muchísimo que consigan el libro en la versión electrónica. Si no pueden salir para que no se arriesguen, está incluso más barato, entonces pueden conseguirlo muy fácilmente. Y pues sería todo, Aníbal. Muchísimas gracias por haber venido aquí a platicar un ratito al podcast. Yo creo que pues nos aportaste muchísimo valor al episodio y por contarnos esta historia, entonces te lo agradezco mucho. No, al contrario, Ismael, fue un gustazo y bueno, qué bueno que te hayas interesado por esto, que fue publicado ya hace varios años y bueno, muchas gracias por tus palabras elogiosas por el libro y demás. Un abrazo. Pues recuerden que ustedes y yo tenemos una cita la próxima semana, el próximo domingo, aquí en Leyenda Urbana MX. Mi nombre es Ismael Méndez y hasta la próxima.